Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense. Esta ha sido una semana interesante en la política de la provincia de Buenos Aires y también de la Nación, porque Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ha hecho un encuentro importante en Mar del Plata, donde de alguna manera se subió también a los precandidatos para el 2015. Ya sabemos que está Scioli, está Ulibarri, está Agustín Rossi, Randazzo. Bueno, ahora también Julián Domínguez dice que aspira a eso. Más allá de que no lo anunció como candidato, presentó el llamado Grupo San Martín, donde van a trabajar en una serie de ideas, especialmente su idea central es mudar la capital de Buenos Aires a Santiago del Estero, porque él dice que hay que mirar más la patria grande y no tanto Europa. En segundo lugar, esta fue una semana importante para todo el país, no solamente para la provincia de Buenos Aires, porque la presidenta aumentó un 40% la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. Esto es muy importante para los sectores más humildes. Vamos a tener una mesa con un economista de la Gran Macro, una antropóloga, un diputado del Frente para Victoria. Y después ya en el segundo bloque vamos a estar, como es la costumbre nuestra, tener intendente. Vamos a tener a un intendente del interior, el intendente de Lincoln y también un intendente más vinculado al puerto, que es el intendente de Berisso. Con ellos vamos a hablar también sobre la realidad y la política de la provincia de Buenos Aires. Vamos a un pequeño corte y empezamos el programa. Fumar Paco es fumar basura, pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Nosotros te vamos a ayudar. Selvanar está donde vos estás. (0800-222-1133). Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Presidencia de la Nación. Yo voy al supermercado con mi carrito. Ahora están de moda, pero como este no hay. Yo voy con mi listita y voy comprando. A veces no me entiendo la letra y no sé si me hace falta jabón o jamón. Sí, un poco grande estoy, pero igual no voy a dejar que se hagan los vivos con los precios. Por eso cuando me enteré de los precios cuidados me gustó. Ahora cuando vengo al súper saludo a los cajeros. Hola chicos. Y después agarro esa revistita de los precios cuidados y me voy fijando. Porque años puedo tener más, pero de más no voy a pagar. Berisso al minuto. La Municipalidad de Berisso proyectó y ejecutó la construcción de un anillo de protección hidráulica de 14 kilómetros de extensión. Este anillo, que incluye la majestuosa obra del terraplén costero, cuenta con 8 estaciones de bombeo, un alteo de 8 kilómetros de recorrido y cuencos de reserva de agua. El complejo sistema se desarrolla desde la estación de bombeo de la avenida Génova hasta la defensa de la cuenca del Watzenborg. Estas acciones, integradas en el marco del Plan Hídrico Local, incluyen también
la permanente limpieza de canales, la construcción de más de 100 nuevos sumideros y la ejecución de distintas obras que brindarán una solución a la problemática de cada barrio. Municipalidad de Berisso. Enrique Lesac, intendente. AISA es nuestra, es para todos. Nos encontramos con el economista de la Gran Macro, Agustín Datelis, con la antropóloga Mariana Melgarejo y con el diputado del Frente para Victoria y del Movimiento Evita, Gustavo Di Marcio. Vamos a hablar un poco de políticas públicas, especialmente de qué significó esto de la asignación universal por hijo. Y bueno, y te pregunto a vos qué significa este 40%, qué significa para los sectores populares, pero también para la economía, ¿no? Sí, para la economía es un conjunto. La verdad que es una excelente noticia esta que recibimos de la asignación universal, asignaciones familiares, etcétera. ¿Por qué? Primero, en términos distributivos, ¿sí? El impacto que tiene este tipo de políticas sobre la distribución del ingreso en Argentina es muy importante, es muy positivo, y la evolución que ha tenido la distribución del ingreso en los últimos años, que ha sido muy buena, ahora avanza en este sentido con este tipo de políticas. Y después para la economía en su conjunto, porque este tipo de políticas que lo que hacen es capturar ingresos a través de recaudación tributaria, la presidenta lo explicaba con esta discusión que hay sobre el impuesto a las ganancias, etcétera, y trasladar... ¿Estás de acuerdo con esto de que es mejor empezar por abajo para que va a subir, que generalmente la política claro, de derrame si no nunca caemos baja, caemos, eso me iba a referir, en el famoso efecto derrame que se instaló durante varias décadas. Acá en Argentina se profundiza en la década del 90, pero viene de conceptos de economistas que instalaron eso en las décadas del 50, 60, etcétera, con una concepción nefasta de eso de que solo hay que preocuparse por el crecimiento, no importa la distribución, no importan los sectores vulnerables, en algún momento eso se va a derramar y va a llegar. La evidencia empírica demostró que eso no llega nunca, sino todo lo contrario. Cuando aparecen las crisis que se dan por esa polarización en los ingresos, los más perjudicados son esos mismos sectores. Entonces, es una excelente noticia. Y también para el funcionamiento de la macroeconomía y del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque, como te decía, esto de trasladar recursos de sectores que tienen capacidad de ahorro, rentabilidades extraordinarias, etcétera, y tienen una carga tributaria más fuerte hacia estos sectores que destinan todos estos ingresos a consumo, te genera también un impulso muy fuerte en la dinámica económica. Fíjate que la asignación universal pasa de 40.000 millones con este anuncio a 55.000 millones de pesos. Son 15.000 millones de pesos que se van a volcar directamente a consumo. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en términos macroeconómicos? Un segundo semestre en términos de actividad económica mucho más fuerte, más vigoroso, donde la economía se va a recuperar y empezar a retomar el círculo virtuoso que genera ese crecimiento redistribuido. Ese es el objetivo. Mariana, vos como antropóloga trabajaste en un equipo que hizo un informe muy importante sobre la asignación y eso, y justo ahora te iba a preguntar, me acuerdo de esta frase famosa del dirigente radical de Sainz que decía que la asignación universal por hijo se iba por la canaleta de la droga y del Paco. Sí. ¿Cuál es la realidad? ¿Hacia dónde va y qué significa para los más humildes? Vos que has estado con ellos, ¿qué significa esta asignación, no? Bueno, cuando hicimos la investigación, que era 2 años de la implementación, la terminamos. Lo que estaba explicando recién se traduce en prácticas. Digo, la cuestión de la distribución del ingreso tiene efectos concretos en la vida cotidiana de la gente. Lo que queríamos ver, bueno, cómo le cambia la vida a la gente tener un ingreso. ¿Y cómo se la cambia? Lo primero que encontramos es que, claro, estos sectores, sobre todo los que trabajamos nosotros, que eran barrios muy pobres, trabajamos en barrios del conurbano, digamos, los elegimos por NBI, por datos de pobreza. Y lo primero que vimos es que, como no hay capacidad de ahorro en estos sectores, lo primero que sucede es que eso se va a la economía generalmente barrial. Entonces, no solo dinamiza el consumo de la familia, sino que dinamiza los comercios locales. Había pequeños indicadores muy chiquitos, muy cualitativos, pero que tenían que ver, por ejemplo, con que se habían vuelto a abrir las libretitas de crédito en los almacenes. O en, la famosa libreta negra. Claro, que había desaparecido porque para que vos puedas sostener eso tenés que tener un ingreso regular y en efectivo. Y una cosa muy importante que para nosotros fue el hallazgo del informe después de estos 2 años de trabajo, primero que, digamos, esto tiene un impacto directo en la alimentación, en una mejora tanto en calidad como en cantidad de la alimentación. Una de las cosas que enfatizaron y que salió como un emergente, digamos, muchas mamás nos dijeron lo mismo, era que habían incorporado la cena, que era una comida que o privilegiaban a los chicos si ellas tomaban un mate con algo, o directamente no cenaba nadie, ¿no? Entonces, la cena como lugar de encuentro familiar y el horizonte de planificación.
ese ingreso tan chico, digamos, si uno lo piensa en volumen, dice, bueno, parece poco dinero, pero al recibirlo mensualmente en efectivo, permitía que, por ejemplo, equiparan sus cocinas con ollas, que compraran sábanas, que digo, cuestiones que por ahí uno no está acostumbrado a planificar, porque si yo necesito una toalla voy y me la compro. Pero para estas familias hay que meterse en pequeñas cuotas y la asignación les permitió esto, pensar no en el almuerzo y cuando resolvían el almuerzo pensar en la cena, sino poder pensar, bueno, el mes que viene compro otra cosa para la cocina. Eso es un horizonte de futuro. Tengo algunas otras preguntas. Gustavo, vos sos diputado provincial y además integrás el movimiento Evita, que se ha caracterizado por trabajar en los sectores más vulnerables de la sociedad. Así nació y hoy se mantiene. ¿Qué significó este aumento de asignación? ¿Vos cómo ves los barrios? ¿Cómo está la cosa? Bueno, como decían los compañeros, en principio el impacto tiene que ver con todo este aspecto económico, lo que agregaba la compañera desde el lugar de la planificación, y nosotros lo que le ponemos a eso es la mirada de la política que tiene que ver en la construcción de una subjetividad que hace a que empezamos a ser más iguales, que empezamos a tener más justicia y que empezamos a redistribuir esa torta de la economía que lamentablemente hoy sigue muy concentrada, y estos sectores de la concentración, que nosotros decimos hoy las corporaciones económicas, se resisten obviamente a construir ese país de iguales. Entonces, la economía, nosotros decimos, como lo explicó Néstor bien hace ya unos cuantos años, tiene sentido en función de que la política la ordene en la mirada de construir una sociedad de iguales. Y de eso se trata. En esa construcción, en ese proceso, nosotros hablamos de que si el pueblo no está empoderándose de estas medidas, no se está organizando en función de la defensa del proyecto nacional y de esa construcción de una sociedad de iguales, sabemos que del otro lado sí están organizados para expoliar, para explotar, para quedarse con el recurso que producen los trabajadores. Porque nosotros a esto lo que sí le queremos poner es la mirada de que para nosotros todos son trabajadores. Aquellos que están en la economía formal y aquellos que todavía no hemos podido resolver incorporarlos a una economía, que nosotros decimos existe una economía popular, y para eso estas políticas ayudan. ¿Por qué? Porque obviamente aumenta la matrícula en la escuela, aumenta el control en salud, o sea, tenemos más energía, más fuerza, más amor en definitiva para pelear por lo que falta. Agustín, te saco un poquito, pero ya vamos a volver a la asignación. También la presidenta anunció, y han salido números interesantes en los últimos días, un aumento del plan Procrear, que más allá de que no trabaja en los sectores más humildes de la sociedad, sí en los sectores de clase media baja. Esto ha sido también un aporte porque mueve toda la economía, ¿no? Sí, es muy importante el impacto, porque además hoy en términos de actividad económica, que estamos viendo una etapa de desaceleración, producto de cuestiones naturales que tienen que ver con el ciclo económico, uno de los sectores que se encuentra en una situación más afectada es justamente el de la construcción, a partir de decisiones propias también del sector, ¿no? A partir de esta idea de que frente a procesos eleccionarios siempre postergan decisiones de inversión, digamos, frente a estas cuestiones especulativas que algunos sectores también generan con vender todo en forma el de dólar, que la gente no tiene claro, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones, los mayores controles, ¿no? También, porque el otro día me llama la atención, daba una charla en un lugar donde había inmobiliario, etcétera, y una de las quejas que hacían abiertamente, a mí me sorprendió, es que con tantos controles no se frena la construcción, porque ¿cómo hacemos para hacer operaciones con todos aquellos que tienen dinero que no pueden declarar? Legal. Digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que me están planteando? Ridículo. Bueno, pero digamos, esas situaciones se dan, y el sector hoy, por producto de una serie de cuestiones, se encuentra en una situación compleja y se ha desacelerado la actividad. Esto del plan Procrear es una medida muy efectiva para sostener la actividad en ese sector, además de atender un sector de clase media, como explicabas, que tiene también un déficit habitacional y que hay que atenderlo y sobre el cual hay que avanzar y hacer este tipo de políticas es importante. También tiene un impacto esto sobre sectores vinculados, ¿no? Digamos, además de mano de obra, ya que la construcción es muy demandante mano de obra, también sectores de insumos que están vinculados. Entonces es una buena medida para contener y sostener la actividad económica, y a la vez que hay que ir avanzando en otras medidas también. Yo creo que en este punto, y déjame abordar algo muy chiquito, es el rol que tiene el Banco Central como regulador a partir de la modificación de la Carta Orgánica, tiene que empezar a direccionarse con más fuerza en esto del redireccionamiento del crédito y en empezar a generar más crédito hipotecario con tasas bajas, ¿sí?, de manos de los bancos privados, pero
regulado fuertemente por el Banco Central. Porque si uno esto lo deja en la lógica... A las clases medias y a las pequeñas... Claro, si uno esto lo deja en la lógica de los bancos y su idea de maximizar ganancias y libre mercado, esto no va a ocurrir nunca. Entonces ahí el rol regulador del Banco Central tiene que avanzar con más fuerza. Mucho se hizo este último tiempo, pero me parece que ese es el camino, ¿no? Mariana, un tema que me preocupa y que creo que también le preocupa al Gobierno Nacional y a todos los que tenemos una mirada más inclusiva de la sociedad es el tema de los niní, de los que no trabajan y no estudian, de estos chicos de 18, 24 años. Salió el Progresar, que de alguna manera es un aporte importante. Y eso, ¿vos cómo ves esa situación? ¿Cómo se puede mejorar en esa franja que pareciera que nos cuesta integrarlos a la sociedad otra vez, ¿no? Bueno, primero hay toda una discusión de si es una categoría estadística los niní o son un grupo que si uno los mira en 2 meses ya no pierden, digamos, pero la verdad es que el Progresar, si tuvo la respuesta que tuvo, con casi 1 millón de inscriptos en este momento y 330.000 que están cobrando, es porque cubrió una demanda de chicos que no estaban ni en el sistema educativo ni empleados formalmente. No solo cubrió una demanda, sino que garantizó un derecho. Yo estuve en un programa de radio esta semana y lo que decía es que probablemente, yo vivo en el conurbano muy profundo, en esa época donde yo estudié, me gradué hace casi 20 años ya, no existían las universidades del conurbano, entonces estudié en la UBA. Mis cuatrimestres fueron larguísimos, tuve que dejar muchas veces la facultad porque tenía que trabajar. Y un programa como el Progresar a mí me hubiera facilitado muchísimo la carrera y la universidad estaba en mi horizonte de experiencia. Hay un montón de personas que viven cerca de las universidades y ni siquiera, digamos, la ven como un derecho. Todavía nos está costando el tema de la terminalidad secundaria. Entonces, la verdad que el Progresar no solo es un tema que va a dinamizar las economías, porque también es un ingreso en efectivo y regular, sino que creo que está garantizando un derecho y está abriendo un nuevo horizonte de experiencia. Está incluyendo el estudio en sectores que no lo tenían como un horizonte posible, ¿no? Por eso... Vos, Gustavo, no hay duda, de Levita fue uno de los primeros que empezó a hablar de los que de los que no estudiaban ni trabajaban, que les preocupaba, me acuerdo, hace ya años atrás lo decía Emilio Pérsico. Bueno, desde la política, ¿qué se puede hacer como para poder integrar a estos chicos, que por ahí es lo más difícil, ¿no? Porque vienen de familias muy complicadas, de los años 90, de los padres que no trabajaban, no estudiaban? Sí, lo decía nuestra presidenta hace poco, son los hijos de los 90, ¿no es cierto? Nosotros hay 3 ejes que venimos planteando hace un tiempo en función de esto de lo que recién se planteaba como modelo productivo nacional, que heredamos también de una matriz que tiene su constitución, que es la constitución neoliberal que todavía no pudimos modificar para avanzar, ¿no es cierto? Porque fue construida en un modelo y en un momento del mundo donde justamente había un predominio de estas corporaciones que lograron hasta imponer ese tipo de constituciones como la que tenemos. O sea, son desafíos para adelante. En esa dirección y en esta matriz productiva que tenemos, nosotros hoy marcamos que tenemos que avanzar en 3 aspectos centrales. Que están puestas las bases y sí o sí sabemos que vamos a ir para ese lado en función de que no hay muchas posibilidades de construir este país de iguales que te digo si polarizamos la sociedad entre un sector incluido y grandes mayorías excluidas. Digo, eso es inviable. Entonces, venimos trabajando en esa dirección. El tema que creemos que hay que avanzar en 3 ejes. Uno es el tema de los ninídeos, ese concepto que nació de Francia centralmente. Digo, por ahí nosotros lo que vemos en la esquina de la barriada, ese conurbano profundo y en muchos otros lugares, es miles de pibes que todavía no le pudimos construir un proyecto de vida. Centralmente tiene que ver con políticas activas que vayan al trabajo, ¿no es cierto? Que vayan al primer empleo, que vayan al estudio, que vayan a sentirse plenamente integrados. Esto hoy en día está complicado por esta pelea que tenemos en el mano a mano muchas veces con un fenómeno nuevo que es el narcotráfico, ¿no es cierto?, que nos está peleando los pibes también en el barrio porque su estructura se para desde ese lugar, en esos lugares donde todavía no llegamos nosotros a construir una subjetividad de integración a una sociedad de iguales. Y este es un tema que, por ejemplo, habría que sumar a estas políticas tan importantes como la del Progresar, que viene de alguna manera a poner de alguna manera una política concreta del Estado en este sector. Y habría que sumarle también para nosotros una idea de tutores, ¿no? Decimos, de compañeros del mismo territorio, quizás,
que hayan terminado la escuela, que hayan hecho ese proceso y que nosotros, como también parte de su primer trabajo, sea acompañar a quienes están ingresando en el progresar y hacer un acompañamiento para garantizar esa inclusión que tiene que ver con esto, digo, el abrazo, el tomar un mate, digo, porque si no, digo, si bajamos todo al plano solamente económico, material, y nos olvidamos de la construcción de los lazos que hacen a un colectivo para transformar y mejorar la calidad de vida, también vamos a fracasar, ¿no es cierto? Nos quedan 2 minutos, pero quiero preguntarle a los tres vos, ¿cómo ves esto? La devaluación de enero fue muy complicada para los sectores más humildes, se sintió mucho, se han hecho estudios o no es tan así como dicen los multimedios? No, a ver, el impacto en el momento, cuando uno mira la foto, evidentemente existe, digo, y toda devaluación abrupta en el tipo de cambio tiene un impacto sobre la distribución que no es bueno, etcétera. Pero las medidas de política económica que posteriormente se toman apuntan justamente a solucionarlo. Entonces, digo, que el traslado a precios de la devaluación en enero ha sido además exagerado, ¿no? Porque digo, toda devaluación tiene un traslado a precios. La economía funciona así. Ahora, en Argentina se exagera. ¿Por qué? Porque algunos sectores concentrados, previendo un escenario peor y especulando con que algo peor va a ocurrir y cubriéndose contra eso y queriendo ganar más, trasladan de manera exagerada a precios. Entonces, evidentemente, el impacto es el siguiente. Ahora, las políticas que se implementaron después, como estas que estamos viendo ahora de asignación universal por hijo, como las mismas negociaciones paritarias que se cerraron en su mayoría muy cerca de un 30%, apuntan a recomponer el poder adquisitivo de los salarios para sostener el consumo y el crecimiento de acá en adelante. Estamos en tiempo, pero me gustaría que una cosita que no dijimos de asignación, lo que significa la escolaridad, ¿no? Muchos chicos se han incorporado a los colegios a partir de asignación universal por hijo. Sí, hay que entenderlo en el marco de una integralidad. Digo, cualquiera de estas políticas por sí sola no explica, digamos, el fenómeno de la mejora. Hay el tema del progresar o el tema de la asignación universal hay que asociarlo a la escolaridad de la educación secundaria, el plan fines, digamos, que garantiza la terminalidad. Digo, hay un montón de políticas que están en territorio, que las organizaciones sociales están llevando adelante, la creación de universidades, digo, esto que dije antes, ¿no? Hay un montón de políticas que podemos mirar en la década que van todas en el mismo sentido. En 20 segundos, ¿qué no? Me dicen que no vayamos, digamos, no estamos como en el 2002, como dice oposición, que el país estamos otra vez en la pobreza del 2002, es una cosa, ¿vos qué opinás? No, eso ¿Qué es dice Clarín y La Nación? Una construcción destructiva, digo, que atenta contra, con cualquier criterio de sentido común, digo, eso es construir noticias mediáticas, digo, para ganar unos centímetros en los medios. La realidad objetiva marca totalmente otra cosa. No solo por todo lo que hemos dicho acá, sino por la recuperación económica. Así que yo creo que todo lo contrario, estamos en la dirección correcta y lo que planteamos es que hay que profundizar esa dirección. Para eso, desde el Movimiento Evita, desde el Frente para la Victoria y de montones de sectores, la organización popular, que a veces no se expresa en la política a través de un partido o una organización política, pero que sí construyen el día a día en el territorio, es lo que hay que seguir profundizando para ir por eso que falta. Bueno, gracias a los tres. Vamos a un corte y ya volvemos.